Story, bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de forma positiva, y que también son relatos que merecen una profunda reflexión y meditación. Hay familias que no se rompen por palabras crueles, sino por aquellas cosas que nadie se atreve a decir. Nuestro cencerro de bronce guardó silencio durante toda una vida, hasta que sonó para perdonar. El sol de la meseta castellana nunca es amable. Cae sobre las tejas de terracota agrietadas del pueblo de Valdepiedra con una luz blanca y abrasadora, calcinando cualquier esperanza de un verde refrescante. Aquí, el polvo no solo está bajo los pies, se impregna en el aliento, en las uñas y en las arrugas profundas que surcan los rostros de los pocos ancianos que quedan. Valdepiedra es como un fósil del tiempo, un lugar donde el ritmo de la vida no se mide con las manecillas de un reloj, sino con el ciclo de las ovejas y las estaciones de curación del queso en las bodegas de piedra. Joaquín se despertaba cuando la oscuridad aún era densa en su casa de piedra arenisca. No había despertador, solo la agudeza de un cuerpo que llevaba 70 años acompasado al ritmo de la tierra. Se sentaba en la cama, y sus manos, ásperas como la corteza de un viejo roble, se deslizaban lentamente en unas botas de cuero desgastadas. Joaquín nunca se miraba al espejo, conocía cada pliegue de su piel como la cicatriz de una sequía o de una ventisca del norte. Salió al porche, donde el aire seco de la madrugada olía a heno y a estiércol de oveja. Su trabajo comenzaba con un silbido corto y afilado, como el corte de un cuchillo en el silencio. Inmediatamente, su vieja perra pastora, Luna, se levantaba de un salto desde su lecho de paja, moviendo la cola en señal de espera. El rebaño de cientos de ovejas merinas comenzaba a agitarse en el corral, el tintineo de sus cencerros de cobre creando una música caótica pero familiar. Joaquín nunca dirigía una palabra ni a Luna ni al rebaño. Para él, el lenguaje era un lujo caro que a menudo conducía a malentendidos innecesarios. Dirigía a todo un ejército de ganado solo con diferentes tonos de silbidos. Un silbido grave para estabilizar la formación, uno agudo para apurar a los corderos más jóvenes que se entretenían mordisqueando la hierba del camino. Su mañana transcurría entre laderas desnudas, donde solo crecían matorrales y afloraban rocas calizas de un gris ceniciento. Joaquín permanecía allí, inmóvil como una estatua, con los ojos entrecerrados hacia el horizonte. Su vida era una cadena de días repetidos, sacar las ovejas, vigilar a los lobos y luego volver a casa para comenzar el ordeño. En la húmeda bodega de piedra detrás de la casa, las ruedas de queso manchego maduraban en estantes de roble. Las trataba como si fueran tesoros. Sus manos, tan rudas al empuñar el cayado, se volvían increíblemente diestras al dar la vuelta a cada queso, limpiando la capa de moho blanco con un paño húmedo. El queso de Joaquín era famoso en toda la comarca por su sabor salino, a tierra, y su delicado aroma a hierbas secas, pero nadie le veía sonreír al recibir las pocas monedas que le pagaban. Vivía como si fuera una parte más del pueblo, duro, austero y absolutamente silencioso. Sin embargo, el silencio de Valdepiedra se rasgó una tarde, cuando el sol comenzaba a suavizarse y a teñirse de un color a miel de romero. Un autobús destartalado se detuvo en la pequeña plaza del pueblo, donde solo unos pocos ancianos bebían vino barato bajo la sombra de un olivo enjuto. Del autobús bajó una joven cuya apariencia resultaba dolorosamente fuera de lugar en aquel entorno arcaico. Era Elisa. Llevaba una mochila descolorida al hombro, y en el corazón,
un agujero negro de un dolor sin nombre. Elisa se quedó allí, observando las paredes blancas desconchadas, inhalando el aire que su padre le había descrito en los cuentos que le contaba antes de dormir. Su padre había abandonado este lugar siendo un joven lleno de ambiciones, jurando que nunca volvería a aquella prisión de piedra. Y cumplió su palabra, hasta que su último aliento se escapó en un hospital anónimo en medio de la bulliciosa Madrid. Elisa comenzó a caminar por la empinada calle empedrada que llevaba a la casa de su abuelo. El repiqueteo de sus tacones sobre la piedra rompía la quietud del barrio. Cuando se detuvo ante el pesado portón de madera, Joaquín acababa de meter el rebaño en el corral. El polvo se arremolinaba a su alrededor. Él se detuvo, apoyando su cayado en el suelo, y sus ojos, velados por el tiempo, se clavaron en la extraña. Elisa sintió que el corazón se le encogía. Vio en aquellos ojos el reflejo de su padre, la terquedad, la dureza y una distancia insalvable. «Soy Elisa», dijo, con la voz temblorosa pero clara. «Soy la hija de Mateo». El nombre Mateo resonó como una maldición, removiendo recuerdos que Joaquín había intentado enterrar bajo capas de tiempo. No respondió. Ni un abrazo, ni una pregunta, ni siquiera un gesto de sorpresa. Simplemente se dio la vuelta. Usó el cayado para guiar a las últimas ovejas al corral y le indicó con un gesto seco de la barbilla que entrara. ¿En la casa? Dentro, todo era exactamente como su padre se lo había contado. La larga mesa de madera, oscurecida por la grasa y los años. Las ristras de ajos secos colgando de las vigas y el olor penetrante de la leche de oveja fermentando. Elisa se sentó en un taburete de madera, sintiendo como el frío de los muros de piedra le calaba la piel. Observaba a Joaquín, ocupado con cubos de hojalata, trabajando como si ella no existiera. Esa frialdad era lo que había empujado a su padre a marcharse, lo que había levantado un muro invisible entre dos hombres de la misma sangre durante más de 20 años. Su padre había muerto sin dejar una sola palabra sobre su abuelo. Solo un viejo trozo de papel con la dirección de Valdepiedra metido en un cuaderno. Elisa miró las manos ocupadas de su abuelo. Los nudillos hinchados por la artritis, los callos ennegrecidos. Quería preguntarle por qué su padre se fue, por qué nunca escribió una carta, por qué el amor en esa familia se expresaba con un silencio tan cruel. Pero al mirar la espalda firme y solitaria de Joaquín, se dio cuenta de que buscar respuestas allí era como buscar agua en el desierto. Esa noche, Valdepiedra se sumió en una oscuridad profunda. Solo se oía el silbido del viento entre las rocas y el balido ocasional de una oveja en el corral. Elisa yacía en la vieja cama de su padre, el colchón de paja crujiendo con cada respiración. En la habitación de al lado, aún oía los pasos regulares de Joaquín. Estaba caminando, o quizás haciendo queso, o simplemente no podía dormir. La presencia de Elisa en la casa era como una pieza equivocada en una maquinaria que había funcionado a la perfección durante décadas. Ella traía consigo el dolor de haber perdido a un padre, la desorientación de quien ha perdido el rumbo y un anhelo ardiente por comprender sus raíces. Sabía que no podría marcharse pronto. Para entender la frialdad de Joaquín, tendría que aprender a vivir como él, a comunicarse con la tierra y a soportar el silencio de la meseta. A la mañana siguiente, cuando sonara el silbido, tendría que salir de la cama y enfrentarse a la cruda realidad de Valdepiedra. El viaje de Elisa no era en busca de una herencia material, sino de la solución al enigma del silencio que se había transmitido a través de 2 generaciones.
Cerró los ojos, y en su mente resonó el tintineo de los cencerros del rebaño, como una llamada a los recuerdos lejanos que despertaban lentamente en la oscuridad del pueblo de piedra. Bajo aquel techo, dos personas de mundos diferentes respiraban el mismo aire denso de melancolía. Uno usaba el silencio para protegerse de las heridas del pasado. La otra usaba su presencia para desafiar ese silencio. Valdepiedra permanecía inmutable y desafiante, como queriendo poner a prueba si vencería la perseverancia de la joven o la obstinación del viejo campesino. La primera noche de Elisa en la tierra de su padre terminó con el suspiro del viento, presagiando las tormentas que se avecinaban en el alma de ambos, mientras los secretos de la familia comenzaban a removerse bajo la costra de las viejas y duras costumbres. El amanecer en Valdepiedra no comenzaba con gloriosos rayos de luz en el horizonte, sino con un frío cortante que se colaba por las rendijas de la puerta y el sonido de unas botas de cuero, golpeando el suelo de piedra helado. Para Elisa, ese ruido era como una sentencia de muerte para los sueños tardíos de una chica de ciudad. Se despertaba en la penumbra del desván, su aliento convirtiéndose en una fina nube de vaho. Pocos minutos después de que los pasos de Joaquín desaparecieran tras el portón de madera, sonó un golpe seco en la puerta, breve y cruel como un decreto. Era la llamada sin palabras. Cuando Elisa bajó por la estrecha escalera, Joaquín ya estaba allí, bajo la luz amarillenta y turbia de un viejo candil de aceite. No la miró, no le dio los buenos días, y mucho menos le preguntó si había dormido bien en su primera noche en la casa de sus antepasados. Sobre la mesa de madera carcomida, había colocado un cayado de pastor hecho de fresno viejo, el cuerpo del bastón pulido por el sudor y el tiempo, pero la punta aún conservando la aspereza de la naturaleza. Joaquín le tendió el cayado como si le entregara una condena a trabajos forzados. Cuando las delgadas manos de Elisa tocaron la madera dura, él solo soltó una frase con su voz ronca, un sonido que parecía haber sido erosionado por décadas de polvo y silencio: quien quiera comer, tiene que trabajar. Esa fue toda la bienvenida que le dio a su nieta. No la expulsó con insultos, pero creó una barrera con la dureza del trabajo, convencido de que alguien de Madrid como ella se rendiría a los pocos días. El primer trabajo de Elisa comenzó cuando el reloj apenas había pasado las 4. En el corral, el olor a estiércol, a lana húmeda y a amoníaco era tan penetrante que la mareó. Joaquín le hizo una seña para que se sentara en un taburete bajo de piedra junto a la oveja guía. Tenía que aprender a ordeñar con unas manos que nunca habían sostenido nada más pesado que expedientes legales. Sus dedos estaban torpes, helados y temblorosos. Cada vez que lo hacía mal, la oveja se movía bruscamente, volcando el cubo de hojalata y salpicándole la leche en la cara y el pelo. Joaquín permanecía allí, inmóvil como una estatua de piedra en la oscuridad, sin ayudar, sin dar más instrucciones, solo con su mirada turbia pero afilada siguiendo cada uno de sus torpes movimientos. Cada gota de leche derramada hacía que el corazón de Elisa se encogiera, no por el desperdicio, sino por el juicio silencioso del hombre que estaba a su espalda. La penitencia no terminaba en el corral. Cuando el rebaño era conducido a los pastos bajo el control de los silbidos cortos y largos de Joaquín, Elisa tenía que volver a la cocina helada. Su tarea era encender la estufa de leña con ramas secas de roble. En la ciudad, bastaba con girar un mando para que el fuego prendiera, pero aquí se enfrentaba a leños testarudos y a una cara cubierta de ceniza. Se arrodillaba en el suelo de tierra, soplando bocanadas de aire en la yesca, con los ojos llorosos por el humo que le ahogaba los pulmones.
El hollín se adhería a su ropa y a su piel pálida, transformándola en una figura desaliñada que ni ella misma reconocía. Mientras tanto, Joaquín entraba y salía en silencio, amasando el pan con una fuerza sobrehumana, sus manos nudosas hundiéndose en la masa como si estuviera moldeando su propia vida áspera. El contraste entre la maestría de él y la torpeza de ella creaba una atmósfera asfixiante. Durante aquellos primeros días, Elisa intentó por todos los medios derribar el muro de silencio. En las frugales comidas de pan duro, queso salado y unas pocas aceitunas, a menudo comenzaba con preguntas sobre su padre. Abuelo, ¿dónde solía jugar mi padre de pequeño en el pueblo? ¿O hizo mi padre esta silla con sus propias manos? Cada vez que pronunciaba el nombre de Mateo, el aire parecía congelarse. Joaquín nunca respondía. Continuaba masticando lentamente su trozo de pan seco, con la mirada fija en el fuego de la chimenea como si viera algún fantasma. Su silencio no era olvido, sino una negación feroz. Era más aterrador que la más violenta de las discusiones. Elisa se sentía como si estuviera gritando a un abismo sin fondo, donde el eco de su voz era devorado por la oscuridad. Algunas tardes, cuando el atardecer teñía de un rojo intenso las colinas de piedra caliza, Elisa se sentaba en el porche, con las manos llenas de ampollas e hinchadas por sostener el cayado y ordeñar. Miraba los pómulos afilados de su abuelo y se preguntaba qué podría convertir a una persona en una roca tan insensible. La frialdad entre su padre y su abuelo no era simplemente un conflicto generacional. Se dio cuenta de que era una herida abierta que se había infectado con el tiempo y la terquedad. Había venido aquí para encontrar respuestas, para calmar el dolor de la pérdida de su padre, pero parecía estar hundiéndose cada vez más en un laberinto de silencio. A veces, quería gritar, quería destrozar los quesos que maduraban en la bodega para obligarle a hablar, para que reconociera su presencia, la existencia de la sangre de Mateo en sus venas. Pero Joaquín seguía siendo Joaquín. Mantenía su ritmo de vida como un viejo pero resistente reloj mecánico. Le enseñó a reconocer las nubes de tormenta, a saber por la dirección de la hierba si había lobos cerca, todo ello con gestos o silbidos. Le estaba enseñando a sobrevivir en esa tierra muerta, pero no le ofrecía ni una pizca de afecto familiar. Elisa empezó a comprender que, en el mundo de Joaquín, las palabras eran inútiles y engañosas. Solo la resistencia, el sudor y los callos eran prueba de la existencia. Empezó a callar a su manera, dejando de hacer preguntas inútiles, y dedicó toda su energía a dominar al rebaño y al fuego de la estufa. El conflicto silencioso se desarrollaba hora a hora, minuto a minuto, bajo el antiguo techo de piedra. Era un duelo mental en el que nadie ganaba realmente. Elisa aprendió a tragarse las lágrimas cuando tropezaba en las laderas llenas de rocas afiladas, mientras Joaquín ocultaba sus suspiros tras cada larga noche de insomnio. El pueblo de Valdepiedra, con sus ancianos silenciosos, se convirtió en un inmenso escenario para un drama familiar cuyo único público era un rebaño de ovejas indiferentes. Cada mañana, al despertarse a las 4, Elisa cogía el cayado de fresno, sintiendo su peso sobre el hombro. Comprendió que ya no era una visitante de paso, se había convertido en parte de este ritmo de vida implacable. Alguien que intentaba descifrar el secreto del silencio con el dolor de su propio cuerpo. La batalla entre el anhelo de conocimiento de la juventud y la obstinación de la vejez continuaba, ardiendo lentamente como las brasas bajo la ceniza, esperando un fuerte viento para avivarse o extinguirse para siempre entre las piedras de Castilla. Cuando el calor de Castilla comenzó a abrir grietas en la piel y en el alma,
Elisa se dio cuenta de que en Valdepiedra la debilidad era un pecado imperdonable. Los primeros días de lágrimas y torpeza habían pasado, dando paso a una metamorfosis dolorosa pero necesaria. Ya no veía los campos resecos como el paisaje melancólico de una viajera, sino que empezó a verlos como un campo de batalla, donde cada roca y cada brizna de hierba ocultaban un código de supervivencia. Poco a poco comprendió que la vida entre aquellas colinas de piedra caliza no dejaba espacio para el sentimentalismo ni la fragilidad. Joaquín seguía siendo una sombra silenciosa que marcaba el camino. Pero ahora Elisa sabía seguir su espalda encorvada para aprender lecciones que ninguna universidad de Madrid podría enseñar. La primera lección fue la del viento. Joaquín no se la enseñó con palabras, simplemente se detenía en la cima de una colina, cerraba los ojos y respiraba hondo. Elisa lo imitaba, aprendiendo a sentir la diferencia entre el cierzo helado que soplaba desde el norte y la brisa cálida con olor a arena seca del sur. Aprendió a leer la dirección del viento no para saber el tiempo, sino para saber dónde se congregaría el rebaño, para oler la lluvia que se acercaba tras las montañas violáceas o para identificar el olor a quemado de un incendio forestal lejano. El viento no era solo aire en movimiento, para los pastores, era el boletín meteorológico más fiable, escrito con olores y sensaciones. La segunda lección fue más dura, la del agua. En una meseta donde todos los ríos parecían haberse secado hacía siglos, encontrar agua era un milagro de la paciencia. Joaquín la llevó a extensiones de piedra caliza agrietada, donde el sol abrasador parecía haber aniquilado toda forma de vida. Señaló las grietas profundas, donde la oscuridad parecía refugiarse. Elisa aprendió a observar el color de la roca, a reconocer una tenue veta de musgo verdoso oculta bajo las piedras brillantes para encontrar las corrientes subterráneas que fluían en silencio bajo la corteza reseca. Aprendió a escuchar el eco de las gotas de agua cayendo en el interior de la tierra al pegar la oreja a la roca caliente del mediodía. Esas aguas subterráneas eran las venas de Valdepiedra, y sólo aquellos lo suficientemente perseverantes para entender el lenguaje de la piedra podían alcanzarlas. Con el tiempo, las manos de Elisa dejaron de sangrar, se volvieron callosas y ásperas, como las ramas de los viejos robles de la colina. Ya no odiaba el silencio de su abuelo como antes. Cada vez que estaba a su lado bajo el sol abrasador del mediodía, empezaba a comprender que aquel silencio no era una manifestación de odio o indiferencia. En esta tierra implacable, donde todos los recursos eran escasos, las palabras parecían un lujo superfluo ante el calor que quemaba la piel. La gente aprendía a ahorrar cada aliento, cada gota de sudor, y las palabras eran lo que más energía consumía inútilmente. Se dio cuenta de que el silencio de Joaquín era su forma de sobrevivir, una manera de integrarse en el ritmo silencioso pero intenso de la tierra. Este cambio de percepción hizo que Elisa viera a su abuelo con otros ojos. Ya no lo veía como un anciano conservador y cruel, sino como parte de este ecosistema. Era como los olivos centenarios, que soportaban en silencio las tormentas y el sol abrasador para destilar las gotas más puras para el mundo. Su silencio era el de alguien que había comprendido la ley de la naturaleza, que la acción es la única respuesta a la adversidad. Cuando una oveja se descarriaba, las palabras no servían de nada, solo unas piernas incansables podían traerla de vuelta. Cuando el agua escaseaba, las quejas solo resecaban más la garganta. Solo unas manos que escarbaran en la roca podían encontrar la vida. Elisa comenzó a encontrar paz en ese mismo silencio.
Descubrió que ya no sentía la necesidad de llenar el vacío entre ellos con las historias triviales de la ciudad. Entre ambos se había formado un nuevo vínculo, un lenguaje sin palabras construido sobre la comprensión de la tierra y las dificultades compartidas. Cuando Joaquín le ofrecía un trozo de queso salado a la hora del almuerzo, o cuando ella le ayudaba a guiar al rebaño por un sendero empinado, solo necesitaban mirarse a los ojos. Esa mirada contenía el reconocimiento de que ambos eran supervivientes, personas que habían elegido no rendirse ante la dureza de Valdepiedra. Las lecciones de la tierra no solo le enseñaron a encontrar agua o a leer el viento, le enseñaron a enfrentarse a su propio dolor. Elisa se dio cuenta de que su tristeza por la muerte de su padre, o su resentimiento por el pasado, eran insignificantes ante la eternidad de las montañas rocosas. A la tierra no le importaban las pequeñas angustias humanas, solo exigía fortaleza para existir. Y cuando Elisa aprendió a aceptar esa dureza, sintió que su alma se volvía más fuerte que nunca. Ya no se sentía como una extraña que regresaba, sino que sentía que realmente pertenecía a este lugar, a la estirpe de pastores que se habían mantenido firmes en esta tierra durante generaciones. La vida de Elisa ahora giraba en torno al ritmo de la naturaleza. La mañana era la frialdad del rocío, el mediodía el ardor del sol, y la tarde el tintineo constante de los cencerros al caer el crepúsculo. Aprendió a valorar cada preciosa gota de agua encontrada en una grieta de la roca, cada brisa fresca que aliviaba su piel quemada. Cada día que pasaba era una afirmación de que era lo suficientemente fuerte para quedarse. El silencio entre ella y Joaquín ya no era un abismo que los separaba, sino una atmósfera compartida que ambos respiraban. Un respeto silencioso por un compañero en el campo de batalla de la existencia. Valdepiedra le había enseñado que, para vivir una vida de verdad, a veces hay que aprender a callar y escuchar el susurro de la madre tierra bajo los pies. La noche en la meseta de Valdepiedra nunca traía una verdadera sensación de paz. Siempre acechaba una amenaza invisible, oculta tras el silbido del viento entre las rocas. Elisa se había acostumbrado poco a poco al ritmo de vida implacable, a despertarse a las 4 de la mañana en medio de un frío glacial para empezar a ordeñar y a encender la estufa con ramas de roble resecas. Había aprendido a leer la dirección del viento y a buscar las venas de agua subterránea ocultas bajo la piedra caliza agrietada, lecciones de supervivencia que Joaquín le había enseñado con un silencio desafiante. Pero toda esa experiencia no la había preparado para la brutalidad de la naturaleza en aquella noche fatídica. Un ruido extraño rasgó la oscuridad, no era el viento, ni el tintineo familiar de los cencerros, sino una serie de sonidos caóticos y llenos de pánico provenientes del corral. Elisa se levantó de un salto, sintiendo una descarga eléctrica recorrerle la espalda. Cuando llegó corriendo, bajo la pálida luz de la luna, una escena espantosa se reveló ante sus ojos. El rebaño se agolpaba en un rincón del corral, presa del pánico, y en medio del patio de piedra, la oveja guía, el orgullo de Joaquín, yacía forcejeando en un charco de sangre tras el brutal ataque de una manada de lobos. Joaquín apareció justo detrás de ella, con un candil de aceite en una mano y su viejo cuchillo en la otra. Su rostro, bajo la luz de la llama, parecía aún más severo y frío que nunca. Se acercó, echó un vistazo a las profundas heridas en el cuello y el costado del pobre animal, y en silencio, desenvainó el cuchillo. En el mundo de Joaquín, el pragmatismo siempre iba por delante de la compasión. Una oveja guía herida de muerte y ya incapaz de liderar era solo una carga que debía ser liberada rápidamente para evitar un sufrimiento prolongado. Se inclinó, la hoja del cuchillo reflejando la pálida luz de la luna,
Pero justo en el momento en que iba a acabar con su vida, Elisa se abalanzó. Se arrodilló en el suelo, abrazando la cabeza de la oveja, con una mirada desafiante clavada en la frialdad de su abuelo. No le permitiría hacerlo, creía que aún había una oportunidad, por pequeña que fuera. Joaquín se quedó paralizado, con la mano callosa suspendida en el aire. Esta ya no era la débil chica de ciudad que él pensaba que se rendiría tras unos días de trabajo duro. En los ojos ardientes de Elisa, vio una terquedad dolorosamente familiar, una fuerte resistencia contra el destino que no había visto en nadie desde que Mateo se fue. Durante las horas siguientes, Elisa libró una tenaz batalla por la vida en medio del patio helado. Usó todos sus escasos conocimientos médicos y lo que había aprendido sobre las hierbas locales en sus días de vagar por las colinas para detener la hemorragia y limpiar la herida del animal. Joaquín no se movió, permaneció allí, en la oscuridad, observando en silencio cada movimiento de su nieta. Vio cómo usaba trozos de tela limpia para vendar la herida, cómo le susurraba al oído a la oveja como si le infundiera fuerza, y cómo no temblaba ante el intenso olor a sangre. Su perseverancia no era sólo para salvar a un animal, sino una afirmación de su propia existencia en esa tierra. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las cumbres, la oveja guía se movió ligeramente. Su respiración se volvió más regular, señalando una milagrosa recuperación. Fue en ese momento cuando el sólido muro de silencio de Joaquín comenzó a resquebrajarse. Guardó el cuchillo en su funda, se sentó en un viejo banco de piedra y, por primera vez en muchos años, habló sin que fuera para dar una orden seca. Su voz era grave y profunda, cargada con el peso de años de melancolía reprimida. Empezó a contarle a Elisa el origen de la frialdad en la familia, la historia del cencerro de bronce, una reliquia familiar legada por sus antepasados. No era solo un valioso objeto de bronce, sino el símbolo del liderazgo y la buena fortuna de todo el linaje de pastores. Años atrás, durante la peor ventisca que Valdepiedra recordaba, el cencerro se perdió cuando Mateo, el padre de Elisa, llevaba al rebaño a resguardarse de la tormenta. Joaquín culpó por completo a Mateo de esa pérdida, considerando que el descuido de su hijo había hecho que la familia perdiera su alma. El duro reproche y el inmenso orgullo de ambos, padre e hijo, crearon un abismo insalvable que llevó a Mateo a abandonar el pueblo para siempre, llevándose consigo el resentimiento hacia un padre que valoraba más un objeto que a su propia sangre. Elisa escuchaba atónita, dándose cuenta de que el aterrador silencio de su abuelo durante todo este tiempo no era porque no la quisiera, sino porque estaba prisionero de su propio remordimiento y orgullo. La desaparición del cencerro de bronce había roto la última conexión entre los dos hombres, dejando un vacío desolador entre las áridas colinas de piedra. Joaquín confesó que cada vez que la veía el reflejo de Mateo, la misma terquedad y pasión que él mismo había aplastado. El hecho de que ella salvara a la oveja guía en lugar de dejarla morir había despertado una parte de él que llevaba mucho tiempo muerta. Este fue el verdadero punto de inflexión de la historia, donde el dolor del pasado se exponía a la luz del presente y donde una nueva esperanza comenzaba a brotar de las viejas pérdidas. Elisa miró a su abuelo, el hombre que una vez consideró cruel, y vio a un alma solitaria que suplicaba perdón a través de un relato tardío. La conversación se prolongó hasta que el sol estuvo alto, quemando la niebla de la mañana. El entorno seguía siendo el mismo pueblo árido con sus balidos y el olor a hierba seca, pero la relación entre ellos había cambiado por completo. El silencio de Joaquín ya no sería de rechazo,
sino un respeto hacia la nieta que le había enseñado a enfrentarse a la muerte con tenacidad. Elisa también comprendió que su misión en Valdepiedra no era solo aprender sobre su padre, sino encontrar el cencerro de bronce perdido, recuperar el alma de la familia para romper la maldición del silencio que había durado demasiado tiempo. Cuando el calor del verano castellano pasó de ser un fuego lento a una verdadera masacre para todos los seres vivos, Valdepiedra se convirtió en un horno gigante sin escapatoria. Los pastos, ya de por sí escasos, no eran más que extensiones de paja seca y quebradiza que se deshacían bajo las pezuñas de las ovejas. Las fuentes de agua subterránea que Elisa había encontrado con tanto orgullo en las grietas de las rocas ahora se retiraban a las profundidades de la tierra, dejando tras de sí agujeros vacíos y un intenso olor a barro seco. Era el momento que los antiguos pastores llamaban la muerte blanca del verano, y también el momento en que debía tomarse la decisión más cruel para la supervivencia. Joaquín, con los ojos entrecerrados por el sol que se reflejaba en la piedra caliza, permaneció un largo rato en la cima de una colina ventosa, mirando hacia las montañas violáceas del norte. Sabía que si se quedaban en el valle, el rebaño, su último bien y el alma del pueblo, sucumbiría antes de que llegara el otoño. La decisión de emprender la trashumancia, el viaje hacia los pastos de alta montaña, se tomó en una noche de luna menguante, cuando los jadeos de las ovejas ahogaban el sonido del viento. Era un viaje arduo, una tradición que se estaba perdiendo por su dureza, y Joaquín, a sus 70 años y con las piernas empezando a temblar por la artritis, sabía que este podría ser el último viaje de su vida. Preparó el equipaje en silencio y con la solemnidad de un ritual religioso, odres de cuero para el agua, queso salado, pan duro como una piedra y cuerdas fuertemente trenzadas. Elisa, al ver aquellas manos nudosas atando los últimos nudos, se acercó a su lado sin dudarlo. No necesitó una invitación, en su corazón, este viaje no era solo para salvar al ganado, sino también un viaje a los últimos rincones de la sangre que corría por sus venas. La marcha comenzó cuando el pueblo aún estaba sumido en una densa oscuridad. El tintineo de los cencerros resonó, rompiendo la quietud de la noche como una triste despedida. Guiaron al rebaño fuera del valle, hacia los acantilados verticales de la sierra. Los senderos escarpados, apenas lo suficientemente anchos para una oveja, serpenteaban al borde de profundos precipicios. Elisa iba al final del rebaño, cayado en mano, con los ojos siempre alerta a los corderos jóvenes que podían resbalar. Cada paso era una lucha contra la gravedad y el agotamiento extremo. El polvo levantado por las pezuñas de las ovejas se adhería al pelo, se metía en la garganta, haciendo que cada respiración tuviera el sabor amargo de la meseta. Joaquín iba delante, su espalda encorvada como un faro gris que guiaba el camino, firme e inquebrantable ante la pendiente del terreno. Cuando el sol alcanzó su cenit, el calor se convirtió en un enemigo tangible. La luz rebotaba en la piedra caliza blanquecina, creando espejismos temblorosos. El agua se volvió más preciosa que el oro. Elisa y Joaquín tenían que compartir pequeños sorbos de su odre de cuero, ahorrando al máximo para las ovejas exhaustas. Aprendió a lamer las escasas gotas de rocío que quedaban en las hojas por la mañana y a mascar hierbas amargas, para mantener la boca húmeda. Hubo momentos en que las piernas de Elisa parecían no pertenecerle, las ampollas de sus pies se reventaban, escociendo con cada contacto con el polvo caliente, pero cada vez que veía a Joaquín caminar en silencio, apretaba los dientes y seguía adelante. El silencio entre ellos en este viaje ya no tenía la pesadez de la distancia,
sino la complicidad absoluta de quienes luchan por la vida. Las noches durmiendo bajo un cielo estrellado en las ventosas cumbres eran los únicos momentos en que encontraban alivio. En medio de la inmensidad del universo, junto a una pequeña hoguera que los protegía del frío repentino de la montaña, Elisa se sentía diminuta pero inmensamente libre. Joaquín empezó a compartir con ella retazos de historias sobre trashumancias pasadas, sobre las veces que él y Mateo habían cruzado juntos esos mismos puertos de montaña. A través de sus relatos, las rocas inertes parecían cobrar vida, cada curva, cada cueva, estaba ligada a un recuerdo, a un peligro superado. Se dio cuenta de que todo el mapa de la vida de su familia estaba escrito en esas montañas con sudor y paciencia. Joaquín, en su vejez, intentaba transmitirle ese mapa, no con tinta y papel, sino con la experiencia de la carne y el hueso. Cuanto más subían, más peligroso se volvía el terreno y más escaso el alimento. Hubo tramos en los que tuvieron que cruzar pedregales empinados, donde el más mínimo error de una oveja podía arrastrar a todo el rebaño al abismo. Elisa tuvo que sacar con sus propias manos a las ovejas atrapadas en las grietas, sus brazos cubiertos de arañazos de las rocas afiladas y las espinas. La falta de comida empezó a hacer mella en ellos. El pan seco se acabó, y tuvieron que comer raíces silvestres y piñones que encontraban por el camino. El hambre y la sed desgastaban sus cuerpos, pero el espíritu de Elisa se afiló como un cuchillo en la piedra. Ya no era la chica de ciudad con sus penas de lujo, se había convertido en parte de la naturaleza salvaje, un ser resistente que se aferraba a la vida con todo su instinto. Cada mañana al despertar en la montaña, con la niebla cubriendo los valles de abajo, Elisa veía Valdepiedra, pequeño y borroso como un sueño lejano. Comprendió que esta trashumancia era una purificación del alma. Allí, en la frontera entre el cielo y la tierra, los conflictos familiares y los resentimientos del pasado parecían ser arrastrados por el viento de la montaña. Solo quedaba la realidad del viaje, el calor del rebaño y la presencia firme de su abuelo. Joaquín también parecía rejuvenecer en este arduo viaje. Sus ojos brillaban con una luz extraña cada vez que superaban un paso difícil. Le enseñó a dirigir el rebaño con silbidos que resonaban entre los desfiladeros, el único sonido capaz de imponerse al rugido del viento. El viaje a la alta montaña no fue solo un desplazamiento geográfico, sino una peregrinación hacia la verdad. Elisa empezó a ver la belleza en la dureza, la santidad en el trabajo y el valor del sacrificio. Ya no temía los senderos escarpados ni las noches frías y oscuras. Había aprendido a amar el cansancio de su cuerpo porque sabía que era la prueba de una existencia con sentido. En la inmensa oscuridad de las altas cumbres, la naturaleza castellana mostró su rostro más feroz, ya no con el sol abrasador del valle, sino con la furia blanca de una inesperada tormenta de granizo. Pedazos de hielo, duros y afilados, caían como miles de flechas desde un cielo negro como el carbón, clavándose en la piel y enturbiando el aire hasta hacerlo opaco. El tintineo de los cencerros, normalmente el sonido más pacífico de la meseta, fue desgarrado por el aullido del viento y los balidos de pánico del ganado desorientado. En medio de ese caos aterrador, se escuchó un chasquido seco, insignificante en comparación con la tormenta, pero que resonó terriblemente en el corazón de Elisa. Joaquín, el guía tan resistente como una roca, había resbalado en una losa cubierta por una fina capa de hielo y había caído en una profunda grieta oculta, tras la niebla helada. Elisa corrió hasta el borde de la grieta, su aliento convirtiéndose en nubes de vaho intermitentes por el frío repentino que le calaba hasta los huesos.
Bajo la luz intermitente de los relámpagos secos, vio a su abuelo inmóvil. Sus delgadas piernas torcidas de forma antinatural, la tibia de una de ellas rota. La sangre empapando de oscuro su pantalón de tela áspera. El silencio de Joaquín en ese momento ya no era obstinación, sino el agotamiento de un cuerpo anciano que había soportado demasiado. La tormenta de granizo arreciaba, y el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer arrojar a Elisa al abismo junto a su abuelo. Detrás de ella, el rebaño de cientos de ovejas comenzaba a dispersarse, corriendo aterrorizadas hacia los acantilados, donde un solo paso en falso significaría que toda la herencia, el alma misma de Valdepiedra, se desvanecería en el fondo del barranco. En ese instante, Elisa se enfrentó a una elección cruel, una prueba despiadada que el destino le había tendido para desafiar los límites de su espíritu. Si se quedaba para intentar sacar a su abuelo de la peligrosa grieta, el rebaño sin duda sería engullido por la tormenta o caería por el precipicio, y ambos morirían congelados sin un refugio cuando la temperatura cayera bajo cero. Pero si guiaba al rebaño hacia una cueva para resguardarse, siguiendo su instinto de supervivencia, su abuelo, con la pierna rota y la herida abierta, no sobreviviría la noche en medio del frío glacial y con los lobos hambrientos acechando en la cortina de granizo. La oscuridad la envolvió, no solo la de la naturaleza, sino también la de la desesperación. Cada pedazo de hielo que le golpeaba la cara le dolía, y se sintió diminuta y completamente sola en medio de la naturaleza hostil. En ese momento, Elisa se miró las manos. Esas manos que en la ciudad solo estaban acostumbradas a la pluma y la tinta, ahora cubiertas de callos y cicatrices de los duros días de pastoreo. Se dio cuenta de que no podía renunciar a nada, su abuelo era su origen, y el rebaño era el futuro, el último vínculo con su padre fallecido. El miedo inicial se desvaneció, dando paso a una fría determinación que recorrió sus venas. No podía elegir uno u otro, tenía que salvar a ambos. El silencio aterrador de la alta montaña parecía esperar su decisión, y entre el rugido del viento, Elisa comprendió que este era el clímax de la tragedia familiar, el punto en el que debía superar su propio yo para convertirse en la verdadera líder. Comenzó a desatar las cuerdas de cuero de oveja que llevaba enrolladas en la cintura, sus manos temblando de frío, pero su voluntad firme como la roca. Tenía que asegurar a Joaquín antes de que sufriera una hipotermia, y al mismo tiempo, encontrar una manera de emitir una señal para evitar que el rebaño se precipitara al vacío. El frío comenzó a penetrar cada fibra de su ser, entumeciendo sus dedos, pero Elisa apretó los dientes con tanta fuerza que se hizo sangre. Comprendió que si se derrumbaba ahora, todas las lecciones sobre la tierra, el viento y el silencio de la supervivencia que Joaquín le había enseñado no tendrían ningún sentido. En aquel instante de vida o muerte en la cumbre azotada por el viento, donde la frontera entre la existencia y la nada era tan fina como un hilo de lana, Elisa sintió una energía primordial estallar en sus venas, venciendo al frío que congelaba cada una de sus células. No se permitió flaquear, abajo estaba su único pariente vivo, y a su alrededor, toda la herencia, el alma de su linaje, se dispersaba con el aullido del viento. Con las manos ensangrentadas de aferrarse a las rocas afiladas y al hielo, Elisa comenzó su lucha contra el destino. Usó toda la fuerza de su juventud, combinada con la técnica para hacer nudos que su abuelo le había enseñado en las noches en vela bajo la luz del candil, para crear un anclaje firme. Cada músculo de sus brazos se tensó dolorosamente mientras se inclinaba, usando el peso de su cuerpo como contrapeso para sacar a Joaquín del borde del profundo abismo.
Cada centímetro de cuerda que recogía era un esfuerzo en el que Elisa apretaba los dientes para no soltar un grito de agotamiento. Cuando Joaquín estuvo a salvo en tierra firme, aunque inconsciente por el dolor de su pierna rota, Elisa no tuvo tiempo para descansar. La tormenta de granizo seguía asediándolos, y el rebaño se perdía en la espesa niebla oscura. Se irguió en la cima de la colina, respiró hondo el aire helado y, entonces, un sonido rotundo rasgó la noche, el silbido característico de los pastores de Castilla. No era el silbido de una chica de ciudad débil, sino un sonido lleno de autoridad, que transmitía el mandato de la tierra y la guía del instinto. Lo repitió, cambiando el tono exactamente como había observado a Joaquín durante todos aquellos meses. Milagrosamente, en medio del rugido de la tormenta, las ovejas guías comenzaron a detenerse. Reconocieron el sonido familiar, la dirección del pastor. El rebaño dio media vuelta y se congregó alrededor de Elisa como soldados que encuentran su estandarte en medio de una batalla caótica. En su esfuerzo por encontrar un refugio para proteger a su abuelo y al ganado de la devastación de la tormenta, Elisa descubrió una estrecha grieta que se adentraba en la montaña, una antigua cueva oculta por matorrales secos y una capa de barro helado. Ayudó a Joaquín a entrar y luego, con silbidos y su cayado, guió a todo el rebaño a ese espacio reducido pero resguardado del viento. Una vez que todos estuvieron a salvo de la furia de la naturaleza, Elisa comenzó a limpiar el barro y las hojas secas para hacer un lecho para su abuelo. Fue en ese momento, mientras sus manos ensangrentadas escarbaban en la tierra seca del suelo de la cueva, cuando tocó un objeto duro, con el frío del metal antiguo. Temblando, apartó la gruesa capa de barro y, bajo la luz intermitente de un relámpago que entraba por la boca de la cueva, apareció un objeto de bronce. Era un cencerro con grabados toscos pero exquisitos, enterrado por el tiempo y la tierra durante décadas. El corazón de Elisa pareció detenerse al reconocer que era el legendario cencerro de bronce, la reliquia perdida en la tormenta de nieve de antaño, la causa de toda la ruptura y amargura en su familia. Lo levantó, limpió el polvo que lo cubría y, suavemente, lo hizo sonar. Un sonido puro, grave y vibrante resonó, atravesando las paredes de roca y superando el rugido de la tormenta. El sonido del cencerro no era solo metal, era el eco de sus antepasados. La absolución para la angustia que había congelado el corazón de Joaquín durante tantos años. Aquel sonido tenía un poder extraño. Las ovejas, que estaban en pánico, se calmaron de una manera asombrosa, se tumbaron en el suelo de la cueva, y el calor de su aliento creó una capa térmica que protegió todo el espacio. Joaquín abrió lentamente los ojos, su mirada nublada se detuvo en el objeto que Elisa sostenía. Al oír el sonido del cencerro en medio de la noche tormentosa, unas raras lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del viejo pastor. Comprendió que encontrar el cencerro no era una coincidencia, sino el reconocimiento de esta tierra a Elisa, la verdadera heredera que había superado la lección más dura de la naturaleza. El cencerro de bronce se convirtió de repente en un faro sonoro, que no solo guiaba a las ovejas perdidas de vuelta en la oscuridad, sino que también guiaba a dos almas solitarias a reencontrarse, a encontrar el perdón. Durante toda esa noche, en la cueva fría pero cálida de afecto familiar y olor a lana de oveja, Elisa veló a su abuelo, con el cencerro de bronce aún en la mano. De vez en cuando, el cencerro sonaba suavemente con sus movimientos, como un recordatorio del poder de la perseverancia y el amor. Se dio cuenta de que la belleza de la vida de pastor no residía en los verdes prados,
sino en esos momentos en que los seres humanos se mantenían firmes ante la tormenta para proteger lo más valioso. El cencerro de bronce encontrado bajo el barro profundo era la prueba de que los verdaderos valores nunca se pierden. Solo esperan un corazón lo suficientemente valiente para ser despertados. Cuando el primer rayo de sol brilló en la cima de la montaña, anunciando el fin de la tormenta, Elisa supo que había llegado verdaderamente al alma de Valdepiedra y que, a partir de entonces, el sonido del cencerro de bronce nunca más se apagaría en su familia. Cuando el tiempo comenzó a cambiar, y los vientos secos y calurosos del implacable verano dieron paso a la suavidad y el silencio del otoño en la meseta castellana, el arduo viaje de Joaquín y Elisa llegó a un final feliz. Regresaron al pueblo cuando los campos, tras la cosecha, solo mostraban rastrojos dorados y el cielo era de un azul profundo e infinito. Traían consigo no solo un rebaño bien alimentado tras la trashumancia, sino también un tesoro espiritual perdido durante mucho tiempo. Los pasos de Joaquín al entrar en el pueblo ya no eran pesados y solitarios como en los primeros días del regreso. De Elisa, aunque la pierna rota tras el terrible accidente en la montaña todavía le hacía cojear apoyado en su cayado de fresno, sus ojos brillaban con una nueva fe. Joaquín ya no era el anciano silencioso que usaba el mutismo como un muro para aislarse del mundo y huir del dolor del pasado. La fuerza y la perseverancia de Elisa en la noche de la tormenta, el momento en que encontró el fatídico cencerro de bronce, habían derretido la capa de hielo que había rodeado su corazón durante décadas. En las tardes de otoño que teñían de rojo todo un rincón de Valdepiedra, en la antigua casa de piedra que olía a leche de oveja y humo de leña, se respiraba una nueva atmósfera. Joaquín comenzó a pasar tiempo sentado en el porche, enseñando lentamente a Elisa los antiguos cantos de Castilla, melodías profundas que llevaban el aliento de la tierra, de las lejanas temporadas de pastoreo que él había guardado en silencio. Su voz, aunque algo ronca por los años y el clima, estaba llena de una inmensa generosidad y orgullo al ver a su nieta, que había madurado verdaderamente a partir de las piedras de su tierra natal. Elisa escuchaba, sus manos ya no eran blancas y suaves como en Madrid, sino callosas y curtidas por el sol, un testimonio de la espectacular transformación de un alma que había encontrado sus raíces. No solo había aprendido a pastorear, a leer el viento o a encontrar agua, sino que también estaba recibiendo todo un legado cultural inmaterial que su padre había rechazado. La reconciliación entre las dos generaciones se produjo en silencio pero profundamente, sin necesidad de muchas disculpas, porque los actos de sacrificio en la montaña lo habían dicho todo. El momento culminante de este regreso fue la emotiva escena final bajo el crepúsculo. Ante la mirada de su abuelo y el respetuoso silencio del rebaño, Elisa se acercó solemnemente a la nueva oveja guía, el animal que había protegido con su vida y su perseverancia durante la adversidad. Lentamente, colgó el antiguo cencerro de bronce de su cuello. El cencerro emitió un sonido puro y vibrante, como una afirmación de la conexión eterna entre el pasado, el presente y el futuro de su linaje. Ese sonido ya no era el tormento de la culpa o la pérdida, sino que se había convertido en la melodía del renacimiento. Elisa, rodeada por su rebaño, inmersa en el aroma familiar de la tierra castellana, árida pero llena de afecto, supo una cosa con certeza: no se iría a ninguna parte. La glamurosa Madrid era ahora un recuerdo lejano, que había dado paso a un amor intenso por las colinas de piedra caliza y el trabajo de una verdadera pastora. Al final de su viaje, Elisa comprendió una verdad simple pero profundamente hermosa: el hogar no es un lugar en un mapa o un sitio físico al que volver.
El bogar es donde aprendemos a enfrentarnos a nuestros dolores más profundos, donde nos atrevemos a mirar las heridas del pasado para sanarlas. Es donde encontramos la fuerza oculta de la Madre Tierra, esa fuerza resistente que ayuda a las personas a superar todas las tormentas de la vida. El silencio de esta tierra ya no era aterrador, porque Elisa había aprendido a escuchar y a entender su lenguaje a través del cencerro de bronce, de los cantos antiguos y de la cálida mirada de su abuelo. Valdepiedra ya no era un pueblo árido a sus ojos, sino el refugio de su alma, un lugar donde la vida y el amor florecen de las condiciones más duras. La historia de los dos abuelos y el cencerro de bronce se seguirá contando como un símbolo de la herencia y la dignidad de los hijos de la meseta española. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todo el mundo. Os deseo paz y felicidad.